Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado en el corazón de nuestro Padre Celestial. Desde la esquina del amor de Dios que quiere hablarle a la humanidad y busca vasos de barro para establecer su palabra en la tierra. Creemos en el fundamento de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es una fuente inagotable de verdad y creemos que todo lo que dice la palabra es verdad, desde el inicio hasta el final. Si la palabra de Dios lo dice, así es. Creemos que la palabra es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino y lleva nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, una vez más nos acercamos ante el trono de la gracia. Nos acercamos para hallar oportuno socorro. Creemos, Padre, en un Dios bueno, en un Dios de pacto, en un Dios de bondad, en un Dios que quiere que cada uno de nosotros podamos entenderlo y conocerlo cada día más. Permite, Dios del cielo, Dios Todopoderoso, que podamos entender tu palabra. Que tu palabra se convierta en una lámpara para nosotros, en una luz que resplandezca nuestro camino y que lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos amas y te damos gracias por tu nombre que está sobre todo nombre. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite llegar ante tu trono. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Remanente de Gracia. Y vamos a ver y vamos a leer en la palabra de Dios muchos encuentros con el remanente fiel de Jehová. Y le invito a abrir su Biblia en esta mañana, en este día, o le invito, por favor, a que lea conmigo en el libro de Isaías, en su capítulo 10, en su versículo 21, lo que dice la palabra de Dios. Y esto está en el Antiguo Testamento. Usted sabe que la Biblia está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted lo puede ubicar en el Antiguo Testamento. Y dice así: el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Qué lindo. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, en su versículo 8, pero en el Nuevo Testamento podemos leer lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a hablar de la hermosa riqueza de la palabra que está totalmente centrada en el amor de Dios y en Cristo Jesús, que es su Hijo, que dio su vida por la humanidad. Vamos a estudiar en este día, en su palabra, qué representa el remanente para Dios, qué representa para usted y para mí ser el remanente fiel de Jehová o convertirnos en el remanente fiel. ¿Y qué representa lo que nos dice la palabra? Que el remanente volverá, es decir, nos hace como una acotación que el remanente se había ido y que en algún momento iba a regresar. Y podemos ver que la palabra está llena de tesoros escondidos. Los libros del Nuevo Testamento, en Mateo, podemos ver cómo el Señor Jesucristo en algún momento nos habló del tesoro escondido, que él decía que el reino de los cielos era semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También en alguna oportunidad el Señor habló de una perla de gran precio. También que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué hago referencia del tesoro escondido, de la perla de gran precio, donde el Señor muestra como que el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido? Si vamos a hablar del remanente fiel de Dios, el Señor en su palabra le ha hablado a mi vida
y me ha mostrado que así como el reino de los cielos es un tesoro escondido o es una perla de gran precio para el hombre, es decir, para usted y para mí, el reino de los cielos se convierte en un tesoro escondido, se convierte en una perla de gran precio cuando la encontramos. Pero lo lindo de todo esto es que el Señor nos considera a cada uno de nosotros como una perla preciosa, un remanente fiel. Y tanto la parábola de la perla de gran precio, tanto la parábola que habla del tesoro escondido, Él está dando un valor al reino de Dios. Y le es considerado que cada uno de nosotros, en el momento que encontramos el reino de Dios, que encontramos a Dios mismo, debemos considerar que hemos encontrado un tesoro. En esta oportunidad, nuestro Señor Jesucristo compara los reinos de los cielos con ese tesoro y aún compara el hombre. El reino de Dios para el hombre es un tesoro y el hombre para Dios es un tesoro. Lo más lindo de la palabra, lo más lindo de estar es el valor que Dios le da al hombre, es el valor que Dios le da a la humanidad, que aún las inescrutables riquezas en gloria que representa Cristo para la humanidad, de alguna manera u otra el Señor ha querido darle un valor al hombre por medio del valor o de los tesoros, de las riquezas escondidas que hay en el cielo. Él ha querido que usted y yo nos sintamos valorados, nos sintamos amados, sintamos que necesitamos reconocer que cuando Dios está en nuestra vida, al encontrar ese tesoro también nos da una valía a cada uno de nosotros. El tesoro que representa el remanente para Dios. Por eso yo quería hablarle hoy del remanente de gracia. ¿Qué es un remanente? El remanente significa que es el resto, que se separa de todo lo que en algún momento, si lo hablamos a nivel del evangelio, se separa de la apostasía que llega. El remanente se convierte en un resto, en un grupo separado de la apostasía que llega. Es decir, es como un grupo de fieles que se apega al testimonio de las cosas tal como eran al principio, como las ama Dios, como las ama el reino, cuando encuentra ese tesoro, lo valora y por tanto no sigue corrientes de distorsión, no sigue corrientes que están fuera de lo que Dios quiere. Se separa del resto para hacer las cosas a la manera de Dios, para decirlo de alguna manera. Es decir, Dios se convierte fiel para nosotros y nosotros nos convertimos en fiel para Él. Es decir, que nuestra existencia se justificaría de alguna manera al encontrar este hermoso tesoro que es el reino de los cielos, en convertirnos en una reliquia, y esa reliquia significa aquellos remanentes que son separados de las corrientes para hacer realmente lo que a Dios le agrada. Es decir, vendemos todo. Recuerda cuando comenzamos que dice que cuando encontramos el reino de los cielos, cuando un hombre encuentra el reino de un tesoro, vende todo por ese tesoro. Es decir, cuando cada uno de nosotros encontramos a Dios, nos separamos o vendemos todo o damos por perdida para todo lo que tenemos para realmente darle el valor en nuestra vida al reino de los cielos. Cuando todo se desvanece y cuando todo pierde lozanía, Dios se levanta y sostiene un residuo para expresar a través de ellos su voluntad y sostener una verdad. Esto es un remanente. El remanente es que cuando todo se está desvaneciendo y cuando todo está perdiendo como lo original, la lozanía de lo que Dios quiere, la claridad de lo que Dios es, Dios sostiene un residuo, Dios sostiene un grupo, un remanente fiel para expresar por medio de ese remanente su voluntad y para expresar por medio de ese remanente sostener la verdad ante cualquier mentira. La palabra usada en la Biblia para remanente viene del vocablo griego leima, que también puede traducirse como reliquia. Y es bien interesante. Por eso le digo que así como nosotros cuando encontramos a Dios, lo consideramos un tesoro escondido, una perla preciosa, como lo indica la parábola, para Dios, cuando nosotros, como Él nos ama primero y Él nos está anhelando, cuando nosotros nos sumergimos en la verdad del Señor, nos convierte en reliquias, es decir, parte de los tesoros
de lo cual Él habla en su reino. Somos parte de ese tesoro. La palabra reliquia denota la idea del remanente explícitamente y le está dando un gran valor o un valor agregado a la humanidad por medio de esta expresión. Lo que nos permite es que nuestro Señor Jesucristo habla no solo de un tesoro, sino que habla del remanente como algo muy preciado para Dios. Y yo quiero que usted en algún momento pueda sentir el valor realmente que usted tiene para Dios. Es interesante que en la Biblia tiene sus remanentes y ha hablado de sus remanentes y podemos verlo. Si usted estudia la palabra, usted puede darse cuenta que como 540 veces la Biblia puede mencionar el tema del remanente fiel de Jehová. En el Antiguo Testamento, remanente se traduce por 6 palabras de una raíz hebrea. Así como la raíz griega nos lleva a denotar que es una reliquia, la raíz hebrea, cada una de las cuales tiene un significado subyacente para explicar qué es un remanente. Y mire cuáles son. La raíz es lo que queda, un remanente es lo que queda, remanente sobreviviente, remanente puede significar desde esa raíz hebrea fugitivo, o el remanente puede significar el resto. La única raíz griega usada en el Nuevo Testamento tiene el mismo significado. Qué interesante. Sobrevivientes, podemos ver que existe un remanente sobreviviente en la catástrofe. Ejemplo, cuando Sodoma, Lot sobrevivió. Podemos decir que él fue un sobreviviente, un remanente de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Un grupo de sobrevivientes no israelitas, por ejemplo, el remanente de Edom, usted lo puede ver en el libro de Amos, en su capítulo 9, ahí usted puede ver un remanente o un grupo de sobrevivientes. Un sobreviviente israelita de la invasión asiria, es decir, usted puede observar que en la Biblia siempre está saltando en situaciones de destrucción o situaciones de corrientes distintas, o puede existir mucha maldad en un lugar, pero siempre hay un remanente, un resto, un sobreviviente, un resto, una reliquia que está siendo apartada de todo lo que los demás hacen. Qué interesante y qué lindo como nos habla la palabra y lo que la palabra nos invita a hacer. Porque el Señor nos está haciendo una invitación a usted y a mí. Él nos está pidiendo que nos convirtamos en un remanente de los hijos de Dios en este tiempo, porque estamos en tiempos apocalípticos, por lo cual el Señor viene a buscar un remanente fiel, unos que se han apartado de todo lo que está sucediendo en la humanidad, fuera de Dios, y que ha tenido la valentía para no ser el sobreviviente, de alguna manera, de lo que está sucediendo en el mundo. Y es bien interesante. El apóstol Pablo utiliza el vocablo griego peripleimoin, que puede traducirse como remanente, el resto, los dejados, y lo que alude sin lugar a duda al remanente escogido por gracia. Y esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicense, en el capítulo 4, en su versículo 15 y 18, cuando el apóstol Pablo habla o cita esta palabra, cuando él habla de que son separados, es decir, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí explícitamente, aquí simplemente en este texto, el Señor está hablando del remanente fiel de Jehová, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que cuando el Señor quiere pasarnos como una reliquia, como un resto, como alguien que está apartado, el Señor lo que nos está diciendo en este día es que Él necesita que nosotros seamos el remanente que Él viene a buscar como iglesia para traer el arrebatamiento en nuestras vidas y que podamos ser sobrevivientes de un mundo que de alguna manera le va a dar cuenta a Dios o que estamos en juicio. Y el apóstol Pablo así lo decía. En este pasaje, el apóstol Pablo dice, ustedes son el resto, los dejados, los que sin ninguna duda ustedes van a ser apartados de todos los demás. Y fíjense que en Isaías, en su capítulo 10, en su versículo 21, el remanente volverá, y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es decir, aquí vemos el comportamiento del remanente, el comportamiento de realmente de las personas o la actitud, el espíritu, el querer como el hacer de aquel que quiere apartarse de las cosas que no son de Dios. A través de las escrituras, la historia se conoce como remanente. Es interesante cómo nos ha instruido y cómo nos han alentado hombres y mujeres de Dios y grupos de hombres y mujeres de Dios que han sobrevivido a juicios de Dios
y que han sobrevivido a situaciones extremas en un mundo que estaba llevando una corriente totalmente diferente a la que Dios quería. Desde el principio de la misma existencia hay un remanente que demuestra el fracaso de un testimonio visible o un cuerpo profesante, ya sea de cualquier corriente que no esté unida a Dios, puede mostrar ese remanente la verdad de Dios de aquellos que se encuentran fiel, las consecuencias o aún los galardones que puede recibir alguien que se encuentre en el lugar correcto de la historia. Y así el Señor los llama los fieles, los rectos, los separados, los sobrevivientes. Y es muy hermoso poder llegar a ser el remanente fiel de Dios. El remanente en todos los tiempos se haya constituido por aquellos que reconocen y sienten el fracaso y las ruinas comunes y cuentan con Dios, confían en Dios y se aferran a su palabra, se aferran a su verdad y a sus grandes características, a su naturaleza, a lo que Dios representa para la humanidad y no doblan sus rodillas, por decirlo de alguna manera, a una sociedad que los está llamando a ser iguales, sino que se establecen a ser diferentes y colocan a Dios en primer lugar para que Él sea realmente el tesoro en una tierra, el tesoro en el corazón del hombre. Y a medida que podamos seguir las huellas del Antiguo Testamento, las huellas del remanente fiel, podemos encontrar la forma de mantenernos firmes en algún momento. En los tiempos del Antiguo Testamento veremos que cuanto más decadente era la condición moral del pueblo, más rico es el despliegue de la gracia divina, que cuanto más profunda eran las tinieblas morales, más intenso era el brillo de la fe individual del remanente fiel de Jehová. Yo le voy a repetir esto. El Señor, hemos visto bajo las huellas de aquellos que han pisado la tierra antes de nosotros como remanente fiel de Jehová, podemos ver que mientras más decadente era la condición moral del pueblo, más rico era el despliegue de la gracia divina. Y en cuanto más profundas son las tinieblas morales, más intenso era el brillo de la fe individual. Oh, aleluya. Esto está cargado aún más con aquella fidelidad de Dios, ese amor de Dios, esa compasión de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, para reconocer que en nuestro naufragio, para reconocer que en las ruinas de la humanidad podemos ver hombres y mujeres que se sientan por encima de esas ruinas y colocan la victoria de Cristo en cada una de ellas. Es algo que podemos sentir como alentador, porque si otros lo lograron, primeramente Cristo lo logró y la victoria de Cristo es innegable en la cruz del Calvario. Así de alguna manera tanto nuestro andar debe seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, y así también podemos seguir las huellas de aquellos que la palabra nos enseña que fueron el remanente fiel de Jehová. En el remanente, en los tiempos del Antiguo Testamento, vamos a ver un primer ejemplo. En el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas tenemos el confortante y alentador relato de la Pascua celebrada en los tiempos de Ezequías, cuando la unidad visible de la nación no existía más y cuando todo estaba en ruinas. ¿Por qué el Señor quiere hablar tanto de cuando en los tiempos de ruina pueden pasar cosas grandes y maravillosas? Porque es posible que tanto sus oídos o sus ojos puedan estar viendo una sociedad o un comportamiento a nivel de su nación o la mía en ruinas. Pero desde esa esquina de ruina usted va a poder ver el visible poder de Dios para poder mantener levantado al remanente fiel de Dios Altísimo. Aleluya. Y aquí en este pasaje es interesante, sino que vemos cómo hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, dice la palabra, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Aquí tenemos pues una hermosa ilustración de la gracia de Dios reuniendo a aquellos de entre su pueblo que reconocieron su fracaso y sus pecados y se asumieron a un verdadero estado de humillación ante su presencia. Ezequías y aquellos que estaban con él estaban plenamente convencidos de su pobre condición y en consecuencia no se atrevieron a celebrar la Pascua en el mes primero.
Ellos se valieron de las provisiones de la gracia, como aparece en el libro de Números en su capítulo 19, y celebraron la fiesta en el mes segundo, porque una gran multitud del pueblo no se había purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Qué interesante, qué hermoso como la palabra nos ministra, nos imparte, que desde la esquina de la humillación, desde la esquina de la oración, desde el momento que un hombre y una mujer pueden preestablecerse en un lugar para ser sinceros delante de Dios, mostrar la verdadera condición de Dios, el remanente va a recibir la gracia de Dios y el Señor va a oír esa oración y va a sanar a su pueblo. Vemos aquí la gracia de Dios reunida como a aquellos que confesaron sinceramente sus fracasos y sus debilidades. Y esto es un aspecto importantísimo en la humanidad. ¿Sabe que es importante que usted y yo podamos tener la sinceridad de reconocer nuestros fracasos y nuestras debilidades? No es importante para Dios que usted se mantenga bajo un fundamento de perfección. Yo escuchaba una frase que no es mía, que dice: tanta belleza no existe, la humanidad no es tan bella sin Dios. Es decir, seamos sinceros con nuestros fracasos, seamos sinceros con nuestras debilidades, seamos sinceros delante de Dios, seamos sinceros para purificarnos, seamos sinceros al orarle a Dios. Y en ese momento Dios obrará, como dijo en los tiempos de sequía, y sanó Dios al pueblo. No había allí ninguna arrogancia, no había allí ninguna pretensión, no había allí ninguna dureza de corazón, ninguna indiferencia, porque habían encontrado un tesoro hermoso, una perla preciosa, que es la palabra de Dios. Y ellos sabían que tenían que confesarle a Dios que sus caminos tenían que separarse, tenían que ser un remanente, tenían que ser una reliquia para Dios, tenían que ser parte de los sobrevivientes que no iban a hacer las cosas como lo estaban haciendo los demás, sino que tenían que hacer las cosas de la forma que le agrada a Dios para tocar su corazón. Ellos no buscaron encubrir su verdadera condición, ni semejar que todo estaba bien. No, ellos asumieron su verdadero lugar de humillación y se humillaron bajo la gracia inagotable que nunca deja sin consuelo un corazón contrito y humillado. ¿Y cuál fue el resultado? La palabra de Dios nos lo dice. Y así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. No sea que queriendo usted estar dentro de la plataforma de fundamentos, de arrogancia, de indiferencia, usted es sustentado bajo el orgullo, bajo la mentira, y usted no se permita encontrar la gracia inagotable de Dios en sus pies. Dice: y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que se celebrasen las fiestas por otros 7 días con alegría. Es decir, extendieron el sacrificio, extendieron la alegría, multiplicaron, aleluya. Ahora bien, podemos estar seguros de que todo esto fue muy grato al corazón de Dios, el Dios de Israel. La debilidad, el fracaso y las faltas eran realmente para Dios notables. Eran exteriormente, las cosas eran muy diferentes de lo que había sido en los días de Salomón. Sin duda, muchos habrán considerado presuntuosamente la actitud de Ezequías de convocar a semejante asamblea bajo las circunstancias que ellos vivían. Siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo, siempre hay oportunidad para pedir a Dios el perdón, siempre hay oportunidad de convertirnos en un remanente fiel de Dios, ser apartados, sobrevivientes, ser del resto, ser separados realmente, pero por Dios. Ciertamente se nos dice que su preciosa y conmovedora invitación fue objeto de burlas y de risas por toda la tierra de Efraín, por toda la tierra de Manasés y de Zabulón.
No se preocupe cuando de usted se burlan, cuando usted quiere ser sincero, cuando usted se quiere apartar, cuando usted quiere ser un sobreviviente, cuando aún usted quiere decir yo he fallado, soy un fracaso, tengo debilidades, tengo defectos, pero estoy buscando en oración. Estoy siendo sincero con usted, estoy siendo sincero con Dios y le puedo permitir a Dios que por medio de mi testimonio puedo convertirme en un remanente fiel y puedo lograr comenzar de nuevo y extender la alegría y los sacrificios a Dios, la ofrenda de amor ante el Señor, porque Él me va a dar una segunda oportunidad. Lamentablemente, las risas, las burlas que pudieron vivir ellos desde la tierra de Efraín, de Manasés y de Zabulón, esto ocurre demasiado a menudo. Los actos de la fe no se comprenden porque la preciosa gracia de Dios no se comprende. El preciosa oportunidad de Dios no se comprende. El hombre necesita encontrar a Dios desde una esquina de juicio. El hombre no ha conocido el verdadero amor de Dios para poder entender la inagotable gracia que hay en el lugar del Santísimo Dios de Israel. De rodillas se logran las grandes batallas. Sin embargo, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vieron a Jerusalén. Por eso es tan importante que usted y yo podamos encontrar el momento, el espacio, el territorio indicado, el tiempo donde usted debe ser apartado, separado del resto que esté haciendo las cosas de manera incorrecta, o que usted mismo decida separarse de algo que realmente no viene de la mano de Dios. Y fueron ricamente bendecidos aquellos que lo hicieron por venir a celebrar una fiesta que no se había celebrado en Jerusalén desde los días de Salomón, al modo de como estaba escrito, porque no es a su modo, no es a mi modo, es como está escrito en la palabra de Dios, al modo de como está escrito, así es que se debe hacer las cosas, desde la interpretación dirigida por el Espíritu Santo para que realmente podamos separar el engaño de la verdad. No hay límite para la bendición que la gracia tiene reservada para el corazón contrito y humillado. Hoy voy a repetir esto, no hay límite para la bendición de la gracia que recibe un hombre, una mujer o un pueblo de Dios, que está reservada para el corazón contrito y humillado. Si todo Israel hubiese respondido al llamado de Ezequías, habría participado de la bendición, pero ellos tuvieron un corazón inquebrantable y en consecuencia no fueron bendecidos. Lo importante es que usted quiera ser bendecido por Dios y busque la manera de acercarse a Él. Hay un segundo ejemplo bien interesante. Ahora pasaremos a considerar el reinado del piadoso devoto rey Osías. Y cuando la nación se hallaba en víspera de su disolución, aquí tenemos una muy notable y hermosa ilustración de este tema. Tampoco es nuestro objetivo aquí considerar los detalles, sino que queremos como que usted pueda entender que el amor de Dios, la gracia de Dios, le da un valor. Usted se convierte en una reliquia para Dios. Pues Dios lo separa y lo hace importante en su reino. Y cuando usted ve el tesoro de Dios, usted es parte de ese tesoro. Qué hermoso. Y los hijos de Israel, dice la palabra, que estaban allí, celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes y levaduras por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías, y eso lo puede ver en Segunda de Crónicas, en ese libro, en el capítulo 35, en los versículos 17 y 19. Son huellas testimoniales de hombres y mujeres que se convirtieron en el remanente fiel de Jehová. En la Pascua de Ezequías somos transportados o nos muestra un testimonio o del reinado de Salomón, pero aquí tenemos algo aún que nos está brillando con la luz del Evangelio. Y así nos podemos preguntar qué sucedió, qué fue arrojado, cuál fue lo que sucedió en la Pascua del rey Josías. Y aquí podemos ver el hecho de ser el fruto de una santa y reverente obediencia a la palabra de Dios en medio de tanta abundante ruina y corrupción del error y de la confusión. Es decir, que la ruina, la corrupción, el error y la confusión pueden ser destruidas por la obediencia a la palabra de Dios, por la reverencia a la obediencia a los mandamientos de Dios. No hay ruina, no hay corrupción, no hay error, no hay confusión que no sea aplastantemente derrotada
por la obediencia a los mandamientos del Dios Altísimo. La actividad del corazón, la fe del corazón obediente, la fe reverente, fue puesto al relieve bajo un profundo, oscuro fondo de la condición moral del pueblo de esa época. Todo estaba lleno de consuelo y aliento para que todo aquel que ama a Dios se encuentre en él una bendición. Muchos pueden haber pensado que era una presunción de parte del rey Josías proceder la manera que lo hizo. Era semejante momento y en tales circunstancias, porque hay circunstancias, hay territorios, hay momentos en que todo el mundo se ofende cuando usted va a alabar a Dios, porque no es momento para alabar a Dios, no es momento para hacerlo de esta manera. Siempre hay alguien que se va a ofender de la forma en que usted quiere impactar el poder de Dios en la tierra. Pero era todo lo contrario, la presunción, como lo demuestra el pasaje enviado el rey por el Señor a través de la boca de Hulda, la profetisa. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y qué interesante que cuando el remanente fiel buscó a Dios en el testimonio de Ezequías, dice la Biblia, terminó el versículo diciendo que el Señor sanó al pueblo. Pero aquí está diciendo que el Señor oyó desde su presencia lo que ellos estaban haciendo. Y de igual forma, el versículo nos está diciendo que ellos se humillaron delante de Dios al oír su palabra, al oír su palabra. Su palabra debe tener un efecto en nosotros de humillación. Tenemos aquí la base moral de la notable o el notable reinado del rey Josías. Oh, qué lindo, cómo podemos ver que él quiso establecer un fundamento moral, un corazón contrito, un corazón humillado, llanto, quebranto, vestidos rasgados. No son indicios de que el rey quería presumir, sino que él se quería humillar ante la presencia de Dios. Él tuvo la confianza en el Dios de Israel. Y estas son preciosas perlas porque los resultados de la acción de la palabra de Dios en el corazón y en la conciencia del hombre produce una vida profunda de devoción personal, que produce una vida de consuelo, produce una vida con una impartición, nos levanta en momentos y sobre todas las cosas es la victoria aplastante ante las ruinas. Cuando usted vea ruinas, cuando usted realmente vea que las cosas que Dios realmente se habían estado haciendo, que vienen de parte de Dios, que caen en ruinas, usted tiene que levantarse como sobreviviente de esa guerra o de esa ruina y levantar la palabra de Dios, humillarse delante del Dios de Israel, orar delante de él y sabrá que Dios lo va a oír. Ojalá que podamos sentir ese querer como el hacer y que abunde en el corazón del hombre el deseo de humillarse, el corazón verdaderamente que anhela a Dios, que anhela la palabra de Dios, que quiere ser un ser moral completamente, cambiar su moralidad, porque Dios nos cambia moralmente. El Señor nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir. El Señor nos da segundas oportunidades. El Señor es un Dios que cuando usted se humilla nos permite comenzar de nuevo. Ese es el Dios al cual yo creo. Ese es el Dios que Él me ha dado oportunidades a mí y que le va a dar oportunidades a usted. Regularmente debe decidir cómo quiere ser conocido en el cielo, más de cómo quiere ser conocido en la tierra, porque la gente se jacta de creer que lo conoce. Usted es conocido en el cielo desde el momento que usted se presenta y se humilla delante de Dios de rodilla. Usted tendrá un nombre delante de Dios y el Señor conocerá su corazón. La Biblia dice que nadie conoce el corazón del hombre sino Dios. Esto es tanto para lo malo como tanto para lo bueno. ¿Por qué tanto para lo bueno o tanto para lo malo? Es obviamente porque allí está la arrogancia, el orgullo y todas las perversidades que usted y yo podamos tener. Pero también para lo bueno, porque en el momento que usted decide cambiar, en el momento que usted decide ser una persona nueva, en el momento que usted decide humillarse, solo Dios conoce su intimidad, solo Dios conoce la belleza del amor que fluye entre ustedes dos. Y solo Dios puede decir realmente si usted es un hijo amado de Dios, escogido, y realmente Dios lo va a hacer una reliquia en su tesoro.
que es el reino de los cielos. Y vamos a ir cada día avanzando a lo que Dios realmente quiere para su vida y para la mía, porque Dios quiere algo maravilloso y grandioso. En el tercer ejemplo que voy a dar rápidamente, en los primeros capítulos del libro de Daniel nos muestra algunos magníficos resultados de la fe y de la devoción individual, porque hemos visto cómo líderes han logrado su relación con Dios y cambiar cosas que han sucedido, pero también podemos ver resultados de fe y de devociones individuales. En el versículo 2 podemos ver en la historia del pueblo de Israel un hecho más que sorprendente, y es que ese rey, el más grande monarca de la tierra, se postra a los pies de un exiliado cautivo y rinde este maravilloso testimonio. Y mire lo que pasa. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aleluya. Donde obtuvo Daniel el poder para revelar el misterio del rey. En los versículos 17 y 18 podemos ver, luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Aquí tenemos una reunión de oración en Babilonia, aleluya. Estos queridos hombres que están siendo mencionados, Ananías, Misael y Azarías, y Daniel, se reunieron para pedir las misericordias del Dios Altísimo. Y estos queridos hombres llegaron al corazón de Dios en un solo corazón, en comunidad cristiana, puestos de acuerdo con una misma mente renovada, fueron unánimes en su decisión de rehusar la comida y del vino del rey. Es decir, ellos se convirtieron en un remanente, ellos se separaron, fueron sobrevivientes en Babilonia. Había sido el resto, la reliquia que Dios tenía en ese lugar. Habían resuelto por la gracia de Dios seguir juntos, la separación, aunque estuviesen cautivos en Babilonia, lejos de su país, y entonces se reunieron para orar y obtuvieron una respuesta notable. Usted y yo pudimos estar lejos de su tierra. Usted puede estar lejos de su tierra, pero de igual forma usted se puede reunir con 2 o 3 personas, igual orar delante de Dios y establecer un cambio en el lugar donde usted se encuentra, porque él no se dejó contaminar de Babilonia. Puede haber algo más extraordinario que estas huellas testimoniales de estas reliquias, de estos remanentes sobrevivientes en Babilonia, como fueron los de Daniel y sus compañeros. Es alentador, es edificante para su corazón y para el mío saber que hay alguien que en Babilonia puede levantar la verdad de Dios y traer los misterios y aún hacer que un rey reconozca que tu rey es el rey de reyes y señor de señores. Es decir, el Señor necesita los remanentes fieles de Jehová, aquellos que se permanecen fiel a Dios en el palacio del rey, y Dios estuvo con ellos en el horno de fuego, que no es la palabra que estamos analizando porque ellos fueron lanzados al horno de fuego, y en el foso de los leones también Dios estuvo con Daniel. Y por consecuencia, cuando espirituales de alguna manera, o persecuciones, cuando usted quiere ser una reliquia, un remanente fiel de Dios, pero Dios de todas esas cosas lo va a librar. Y ante este mundo, como siervo del Dios Altísimo, tendrán que reconocer que su Dios, el Dios de Israel, el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, aquel Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rehúsa en este tiempo a comer la comida que no representa la comida de Dios. Parta la mesa de Jezabel que está siendo servida en las iglesias, aleluya. Parta esa mesa, no coma de la mesa de Jezabel. Ellos no quisieron comer de esa comida. Ellos decidieron buscar las misericordias de Dios en oración. Se guardaron por medio de la palabra de Dios y confesaron sus nombres. Y allí, en ese lugar, ellos dijeron, no vamos a exponer a Dios, no vamos a separarnos, vamos a hacer de los sobrevivientes de Babilonia y vamos a levantar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y así fue. Lograron por medio de su testimonio ser remanente fiel a Dios. Gracias por la vida de Daniel y sus amados compañeros que no adoptaron una política que iban en contra de las políticas de Dios o de los mandamientos o los mandatos del Señor. No, ellos decidieron sin pretextos individuales, ellos no decidieron unirse a los fracasos, a las ruinas, a las confusiones. No, ellos no hicieron eco de lo que estaban viendo, ellos quisieron ser diferentes. Y ellos sintieron que esta ruina no podían ellos ser partícipes de la destrucción moral que había en Babilonia, sino que ellos querían confesar sus pecados de la nación, estar allí buscando las misericordias de Dios, buscando los misterios de Dios, buscando las revelaciones de Dios. Ellos se colocaron en silicio, en ceniza, pusieron su ser
moral bajo el peso de la palabra de Dios. Y allí encontraron la respuesta para los pasos que iban a dar y los pasos que los iban a llevar al Dios de Israel. Qué hermoso encuentro. Y le voy a hablar de un cuarto ejemplo, pero no va a haber tiempo y le voy a invitar a que oremos para que Dios nos convierta en un remanente fiel, que nos transforme, nos llene, nos dé de nuevo para seguir adelante y sobre todas las cosas humillarnos delante de su presencia, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras ruinas, reconocer nuestros fracasos, reconocer realmente que necesitamos a Dios y Él llegará y nos dará una segunda oportunidad. Él nos oirá, Él nos sanará y encontraremos su misericordia. Y aún nos revelará misterios que a otros no les va a revelar, pero que a Daniel y a sus compañeros Él reveló unos misterios preciosos, porque yo creo un Dios de revelación. Hay que pedirle a Dios ese espíritu de revelación, ese espíritu de conocimiento de su palabra. A mayor intimidad, mayor revelación. A mayor revelación, mayor gloria. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso, Señor, en esta hora, Padre, clamamos a ti, nos acercamos a ti, creyendo que el reino de Dios es un tesoro, creyendo que el reino de Dios es una perla, creyendo que podemos ser de parte de tu reliquia, que podemos ser el remanente fiel del Señor, que podemos convertirnos por medio de la gracia y el favor de Jehová, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en tus amados, en aquellos que dejan huellas de testimonios, en los sobrevivientes de este mundo, que tú nos guardas de este mundo, que somos apartados del resto, que somos, Señor, apartados para la gloria y honra de tu nombre, que a ti, a tu remanente fiel, le vas a revelar, Padre de la gloria, secretos escondidos y secretos muy guardados, que tu remanente fiel va a partir la mesa de Jezabel y no comerá de su comida, que tu remanente fiel se mantendrá fiel en Babilonia, te buscará, orará, buscará en esa presencia preciosa conocerte, aceptar tu palabra y aún en las ruinas, aún desde las debilidades, aún desde los fracasos, humillarse delante de tu altar para reconocer que nada somos sin ti y que necesitamos que tú nos renueves, que tú nos transformes, que esa redención nos traiga libertad, que rompa nuestros yugos, que rompa nuestras cadenas, que nos dé segundas oportunidades, que no estemos bajo fundamentos, que hoy se rompan los fundamentos de presunción, de orgullo, de santidad, oh Padre de la gloria, aleluya, sino que podamos decir, Señor, sabes que todos los días fallo, Señor, todos los días necesito el proceso de santificación, debo reconocer, Señor, que somos trapos de inmundicia, Padre. Queremos ser testimonio fiel de tu amor. Queremos acercarnos sinceramente ante tu autoridad. Queremos acercarnos sinceramente ante tu amor y creer que tu amor irrumpirá nuestros corazones de tal manera que traerá una circuncisión de tal manera que nos separará de aquello que a ti no te agrada, Padre. Danos fuerza. Levántate con poder en nuestras vidas. Danos, Señor, oídos para oírte, ojos para verte, corazón, Padre de la gloria, para estar derretidos delante de tu presencia, Señor, aleluya, y reconocer que somos el remanente fiel de Jehová, que por medio de tu gracia, de tu inagotable amor, de tu inagotable fidelidad en nuestras vidas estamos levantados, Padre, y que solo tú eres perfecto y que todos necesitamos de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, conviértenos en remanente fiel en este tiempo, Padre. Que a pesar de la ruina, a pesar que la moralidad cae, Padre de la gloria, a pesar que caemos, nos levantamos, Señor de la gloria, y levantamos la bandera de victoria de tu amor en nuestras vidas de tal manera que podamos mostrar al Rey de Israel y que otros al vernos puedan decir, realmente tu Dios es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Aleluya. Te damos gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ello te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. El Señor les bendiga grandemente.